Bueno, soy Iván Kachanowski, estoy en Santiago, bueno, en Chile hace 2 semanas, con lo cual si se me escapa algún vocablo que acá no se entiende, me interrumpen enseguida y me dicen, che, esa palabra acá, ¿no? Si no entienden algo de lo que estoy diciendo, también me interrumpen sin problema. Bueno, yo estudié Administración de Empresas en la Católica de Argentina, hice un posgrado, una maestría en Economía y ahora estoy terminando de cursar el doctorado. Y bueno, feliz de venir a trabajar a la Fundación para el Progreso, recién ingresado. Y me encargaron la difícil tarea de tratar de explicar la economía en una lección, lo cual es imposible porque es bastante abarcativa. Entonces vamos a tratar de centrarnos en pocas cosas y tratar de que eso quede. Tenía un profesor muy viejo que decía, están los jóvenes que tratan de enseñar más de lo que saben, en mi caso. Están los profesores maduros que enseñan lo que saben y están los profesores más experimentados que enseñan lo necesario. Bueno, yo voy a intentar de enseñar lo necesario aunque sea joven, porque tenemos poco tiempo. Bueno, básicamente quiero ver 4 cuestiones muy rápidas. Primero, explicar cuál es el primer estudio que hace la economía, que igual Axel ya anticipó un montón de las cosas que voy a decir, pero primero vamos a hablar un poco de la riqueza. Después vamos a ver las consecuencias que puede haber cuando hay un excesivo gasto público y acá por ahí podemos ver un poco la situación de Chile porque es lo que está empezando a pasar. Nos vamos a detener mucho en pobreza, por ahí el módulo que más nos vamos a detener. Pobreza y desigualdad, que bueno, Axel ya habló bastante, pero acá la desigualdad es un debate que se da bastante, entonces vamos a tratar de ver cómo rebatirlo, cómo estudiarlo. Y después muy brevemente lo que yo considero por ahí que son las bases para que una economía sea sólida y pueda crecer. Entonces en estos 40 minutos, 50, no sé cuántos tengo, 10 minutos cada tema, velozmente, o por ahí el primero un poco más rápido. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. ¿Alguien sabe quién es el padre de la economía acá? Adam Smith. ¿Saben cuál es su obra más importante? La riqueza de las naciones. ¿Y en qué año la escribió? 1776. Sí, 1776. Muy bien, sí, ahí. Exacto. El libro en verdad se llama Una investigación acerca de la naturaleza y la causa de las riquezas de las naciones. Y trataba de investigar por qué algunas naciones eran pobres y por qué algunas naciones eran ricas. Entonces ahí empieza el concepto de riqueza. ¿Por qué algunas naciones crearon riqueza y otras no? Entonces, lo primero que estudió Adam Smith, el libro abarca varios temas, pero se concentró mucho en la riqueza. Entonces, si vamos a hablar de riqueza, tenemos que entender qué es la riqueza. Entonces, ¿qué entendemos por riqueza? Aunque Axel ya me arruinó bastante de lo que voy a decir, vamos a repetirlo. ¿Qué dirían que es riqueza? Abundancia. ¿Abundancia de qué? De necesidad satisfecha. Podría ser. Si yo soy millonario, ¿podrían decir que soy rico? ¿El dinero es riqueza? Esto. ¿Este es el billete más alto acá en Chile, el de 20.000? ¿O no hay uno de 50? Ya va a llegar. No te impacientes, Axel. ¿Esto es riqueza? ¿Alguno piensa que es riqueza? El que piensa que es riqueza, levante la mano. Bien, quiere decir que Axel hizo bien su tarea cuando habló de riqueza. Esto no es riqueza. Entonces, si la riqueza no está en el dinero, ¿dónde está la riqueza? ¿En dónde? En las personas. En los bienes producidos. Muy bien, en los bienes producidos. Y lo quiero mostrar con un pequeño ejemplo. Imagínense en una economía que existen solamente 3 bienes se producen. Una camisa, un pantalón y un par de zapatillas. No camisas, pantalones y zapatillas. Una camisa, un pantalón y un par de zapatillas. Hay 3 bienes en esta economía, en este ejemplo simplificado. Supónganse que la camisa cuesta 100.000 pesos, los pantalones 300.000 y las zapatillas 100.000. Es decir, que si yo me quiero comprar las 3 prendas,
tendré que gastar 500.000 pesos, ¿no? Supónganse que por una de esas casualidades mi sueldo es de 500.000 pesos. ¿Puedo comprar todos estos bienes? Sí, los puedo comprar todos. Ahora, ¿qué pasa si de golpe mi sueldo pasa a ser 1 millón? ¿Me puedo comprar más bienes? Ah, porque no hay más, sí. ¿Sí o no? ¿Quiénes sí? O sea, te puedes comprar botella. ¿Cómo? Te puedes comprar botella, todo eso. ¿Cuál fue el supuesto principal? No se puede. Entonces, el dinero tiene sentido si hay una producción de bienes previa. Ese es el punto. O sea, por más que yo empiece a ganar 1 millón, 10 millones, 100 millones, lo que quieran, si no hay una producción previa, yo no voy a poder comprarme más bienes y no voy a poder ser más rico. O sea, la riqueza está en los bienes. Esa lección número 1. Y lección número 1 que no está aprendida al día de hoy por varios economistas. Y por eso tenemos las discusiones que tenemos y lo vamos a ver exclusivamente cuando lleguemos a pobreza después. Entonces, hasta acá estamos todos de acuerdo, entonces que la riqueza está en los bienes y no en el dinero. ¿Los compré a todos hasta acá? ¿Hasta acá me siguieron? Lección 1 aprobada. Bien. Sí. Perfecto. La riqueza está en los bienes. Ahora, si la riqueza está en los bienes, ¿por qué los gobiernos emiten? Acá no sucede todavía. Ustedes tienen la suerte de que la emisión está bastante tranquila. Pero si la riqueza está en los bienes, ¿de qué sentido tiene emitir? ¿Para qué hay un sistema de intercambio? Para que haya un sistema de intercambio, pero digamos, ¿Por el control? ¿de control de qué? De la riqueza. ¿De la riqueza? No, Axel ahí habló que los precios hablan y si nosotros empezamos a emitir empezamos a generar cierto impacto en estos precios. Pero por alguna razón emiten. ¿Por qué emiten los gobiernos? Básicamente por dos cuestiones. Una es el exceso de gasto público. Empiezan a gastar mucho dinero. No les alcanzan los ingresos para cubrir esos gastos. Entonces recurren a la emisión. Y la otra, que lo hacen más que nada los países desarrollados por ahí, estoy simplificando un poco, para realizar ayuda internacional. Por ahora nos vamos a concentrar en el exceso de gasto público y esto lo vamos a dejar para más adelante. Es decir, por ahora nos olvidamos de la ayuda internacional y nos quedamos con el exceso de gasto público. Cualquier persona, cualquier familia, para gastar tiene que tener ciertos ingresos. Antes de los ingresos, discúlpenme. ¿Qué tipo de gasto hace el gobierno? Porque podemos tener el caso de Argentina, que por poner un ejemplo, supongan que Argentina gasta 40.000 millones de dólares de gasto público y vamos a, no sé, Suecia y también gasta 40.000 millones, pero ¿cómo los gasta uno y cómo los gasta otro? O sea, hay que empezar a identificar en qué se gasta, porque depende en qué se gasta las consecuencias. Y a grandes rasgos, podemos decir que el gasto público se puede dividir en estas dos cuestiones. A grandes rasgos, estoy simplificando, ¿no? Lo que podemos llamar infraestructura o lo que podemos llamar populismo. Lo que podemos llamar una cuestión gravísima, el populismo, y una cuestión no tan grave, la infraestructura. ¿Qué vendría a ser infraestructura? Por ahí un gobierno dice, bueno, vamos a arreglar los hospitales, vamos a hacer puentes, vamos a poner los colegios lindos. Bueno, yo personalmente creo que lo privado lo podría hacer lo mejor, pero bueno, hoy vamos a ser buenos, vamos a dejar esta cuestión de lado y digamos que vaya y pase. El problema es cuando el gasto se concentra en el populismo y ese es el riesgo más importante. Y por populismo es cuando simplemente la intención del gasto es darle plata a por ahí gente de clase media baja y clase baja, a grandes rasgos, por intercambio del voto. Yo te doy comida, vos después me votás. Eso es básicamente el populismo. Eso es lo que buscan. Así funciona hoy en día en Argentina. Disfrazado de planes sociales. Hoy en día en Argentina, si la gente que puede acceder a los planes sociales hace una estrategia de a ver qué planes sociales puedo cobrar, cuáles no, puede
acceder a obtener como $1000 por beneficios del Estado. $1000 por hacer nada. ¿Con qué incentivo va a ir a trabajar esa persona si por inscribirse en planes sociales recibe $1000? Tenemos disfrazados planes sociales, pero los más ridículos. Bueno, están ya por si no tenés trabajo, no importa si estás buscando o no, vos adherís a lo que llamamos en Argentina el plan trabajar y ya te dan dinero. Por tener hijos te dan dinero. Hay un límite que es hasta 5. Pero después tenemos otros planes sociales que son hasta absurdos. Si algún chico repite en el secundario, te damos dinero. ¿No? Esa es buenísima. No es al que por ahí saca 9, 10 o qué incentivos estamos generando, ¿no? En Argentina para que el plan social sea redondear para abajo. Y así es como está nuestra educación. Por eso el 50% no termina, ¿no? Sí. Ah, no escuché cómo. Escuché que también hay un sindicato de presos que velan porque mejoren las condiciones. Sí. Hay planes sociales que la gente se adhiere hoy vinculado a la guerra de Malvinas, que terminó hace más de 30 años. O sea, gente recibe plata por la guerra de Malvinas cuando ni siquiera estuvo en Malvinas. Entonces, y esto pasa. Esto pasa, se cruza una barrera y empieza a pasar. No pasa acá, pero hay que estar atentos. Porque no es que en Argentina llegó de golpe, llegó de a poco. Bueno, entonces, digamos, comparado a esto, hacer algunas rutas, poner hospitales lindos, no es tan grave, ¿no? Digamos, no quiero entrar hoy en la discusión de si lo va a hacer mejor el Estado o el mercado, porque dadas las circunstancias del populismo, es mucho más grave esto. Entonces, ahora sí, como cualquier persona, si yo para gastar debo tener un ingreso. El Estado también. ¿Cuáles son los ingresos que tiene el Estado? Impuestos, el primero, muy bien. Ahí tenemos una fuente de ingreso del Estado. Se puede financiar por impuestos. Otra fuente de ingreso. Deuda es uno, pero como está tercero, vamos, deuda lo tengo tercero. Pero voy avanzando. El segundo es la emisión. Acá no lo ven claro porque el Banco Central es independiente del gobierno. Pero en cuanto el populismo empieza a financiar, empiezan a cambiar las leyes y le exigen al Banco Central que le dé dinero. Entonces la emisión se puede transformar en una fuente de ingresos para el gobierno. Le pide al Banco Central por ley que le imprima cierta cantidad de dinero al mes. Y ahí aparece la inflación. Si ustedes hoy tienen una inflación controlada, es porque el Banco Central es independiente, es autárquico. En Argentina no es autárquico y por eso tenemos una inflación de 40%. ¿Saben cuánto es la inflación acá? 4, algo, no supera el 5. ¿Saben cuánto es la inflación en Venezuela? Más del 100%. ¿Saben cuánto es la inflación de Uruguay? 8. ¿Saben cuál es la inflación del resto de los países de América Latina? Está abajo de 5 como ustedes. ¿Cuáles son los dos países que aplican el populismo al extremo? Argentina y Venezuela. Y uno tiene una inflación de 40 y el otro una inflación del 100. O sea, claramente van por otro canal. ¿Por qué? Porque aplican el populismo, empiezan a gastar y como compran votos, en el fondo gastan para obtener votos, lo tienen que financiar. Primero con impuestos. Cuando los impuestos están altos y ya la gente empieza a sentir que le están sacando mucho dinero, empiezan a cambiar las leyes. Banco Central, me vas a financiar. Otra fuente de ingreso es la que mencionaron por ahí, es endeudarse. Que a medida que me endeudo más, empieza a aumentar mis riesgos de después no poder cumplir con esta deuda, con lo cual tampoco es que uno pueda endeudarse eternamente. Y hay una cuarta forma de financiarse que acá sí que estamos lejos, esperemos que no lleguemos, pero que es muy común en Argentina y Venezuela. Expropiaciones. La gran Hugo Chávez. Exprópiese. Y nos hacemos de ciertos dólares para financiarnos. ¿Y por qué pasa esto? Porque el gasto público es muy alto. Entonces,
Si estas 4 fuentes de ingreso superan el gasto, hablamos de lo que se llama un superávit fiscal. Quiere decir que mis ingresos son más altos que mis gastos y no estoy teniendo problemas. Tengo ingresos, no estoy en una situación de déficit. ¿Qué es lo que sucede cuando el gasto supera los ingresos obtenidos mediante estas vías? Entonces, cuando el gasto supera a los ingresos, vamos a estar en déficit. Y cuando estamos en déficit es cuando empiezan las reformas tributarias, a emitirse más dinero, etc. Chile. ¿Qué está pasando con Chile? ¿El gasto supera el ingreso o es a la inversa? Ahora el gasto supera el ingreso. ¿Y el año pasado cómo terminó eso? No se fijen en los números. Simplemente barras para abajo es que el gasto superó el ingreso, barras para arriba es que el ingreso superó el gasto. Se fijan que desde el 2011 está empezando a tener problemas Chile. Le está empezando a costar financiarse. El 2014 tuvo déficit, el 2013 también, y las estimaciones para el último año dan un déficit mayor. Entonces, esto hay que financiarlo en algún momento. ¿Y cómo se financia esto? O les van a aumentar los impuestos, cosa que ya hicieron. No fue a propósito, por casualidad que hubo una reforma tributaria, fue por esto, porque empezaron a ver esto. Entonces el primer paso fue incrementemos los impuestos. Incrementar los impuestos quiere decir que todos ustedes pierden de alguna manera poder adquisitivo. Tienen que pagarle más al gobierno y comprar menos bienes para ustedes. Y sin embargo el déficit va a seguir en Chile. Y no puede seguir eternamente. Entonces por eso va a ser importante generar confianza a los empresarios, a los privados, para que inviertan y generen riqueza. Si no, van a tener que financiar el gasto con algunas de estas medidas y cualquiera de estas medidas los va a perjudicar a ustedes. Chile está ingresando, esto fue lo que le empezó a pasar a Argentina, nada más que acumuló muchos años. Y esto era cada vez más creciente. Entonces cuando esto no se puede solucionar por ingresos, por atracción de inversiones de los empresarios, que son los que generan la riqueza, empiezan los manotazos. Entonces este es el riesgo. Y estos son los números que publica el mismo gobierno, ni siquiera es que yo estoy acá haciendo alguna estimación privada o algo distinto. O sea, estos son los números que el mismo gobierno publica. Esto es una pequeña señal de alerta. Como les dije, la reforma tributaria no vino por casualidad. Empezaron a ver esto, que cae, que estamos en rojo. Bueno, esto hay que pararlo. ¡Pum! Impuestos, lo pagan todos ustedes. Pero no alcanza. Bueno. Esta se me filtró. Bueno, en esta foto se les va a sumar Bachelet si no pueden solucionar el gráfico anterior. Acá lo tienen al gran populista, seguida de mi querida presidenta, mi Cris. Está Evo, está Mujica, está... esto es el Mercosur. ¿Cuál es el gasto público que un gobierno debe afrontar sí o sí? ¿El gasto público en lo que tiene que gastar o un monto, me decís? ¿En qué debería gastar? Por ejemplo, yo imagino que Fuerzas Armadas, por un tema de seguridad, ¿no? Tribunales. Bueno, yo soy partidario de un gobierno ultralimitado, que tenga que gastar, sí, en defensa, en justicia, digamos, si hay, por alguna razón hay algún problema entre los privados, que haya algún juez. Lo que pasa es que después a veces los jueces se corrompen, lo cual también es un problema. Y básicamente lo que esté vinculado al derecho penal, digamos, el derecho a la vida es algo que sí todos tenemos. Entonces por ahí lo que sea prevenir eso sería lo que le daría lugar al gobierno. Después lo que es derecho privado no. Sí. ¿El gráfico anterior era porcentaje del PIB o porcentaje del...? Sí, es el porcentaje de déficit o superávit como porcentaje del PBI. PIB, acá le dicen PIB, ¿no? Sí. Bueno, pobreza. Quiero tocar el tema pobreza porque lo que sentí en las pocas semanas que estuve acá, en los pocos días que estuve acá, que es como muy importante el debate de la desigualdad. Entonces quiero mencionar algo al respecto.
Algo ya mencionó Axel. Aquí abajo dice un año, 500 antes de Cristo. ¿Cuánto era la pobreza mundial, a nivel mundial, en el 500 antes de Cristo? ¿Qué porcentaje de la población era pobre? ¿Cuánto? Se dice que cerca de 90. Más o menos. Puede que más, puede que menos, no sé. Pero era una situación complicada, ¿no? Avancemos 1000 años. Vamos al año 500. O sea, estamos en el 500 antes de Cristo, vamos al 500. ¿Cuánto era el porcentaje de pobreza mundial en el año 500? 80. Avancemos 500 años más. Año 1000. ¿Cuánto era la pobreza mundial en el año 1000? 80. 1500. ¿Quién da más? 1800. Ahí le pregunto al tiro, ¿qué sería la pobreza? Bueno, ese es un gran problema, sí, la definición de pobreza, digamos. La definición de pobreza es una de las más complicadas. No, pero le pregunto el concepto de pobreza, ese gráfico, ¿cuál es el criterio? No, estos son datos que salieron de Madison seguramente, no puse la fuente, pero debe ser Madison, que medía la pobreza a lo largo de la historia. ¿Esa era tu pregunta, la fuente o de tu punto? No, o sea, claro. Los datos del gráfico, ¿por qué dice que un 80%? ¿En base a qué es un 80%? Pero no ¿cuál es el criterio? El criterio es satisfacer necesidades básicas, en teoría. Ahora, ¿qué son necesidades básicas? Y depende de quién lo analice. Entonces, según Madison, ya no recuerdo, pero por los años que hablamos, debe ser acceso a agua potable o no. En resumidas cuentas, digamos, básicamente, y alguna alimentación básica. 1800. 2000. 50. Apenita más de 20. Y ya llegando a nuestros días. Varía. He visto informes que dicen 10, he visto informes que dicen 5, he visto informes que dicen 25 y varían porque depende de qué consideran necesidades básicas. Depende de quién lo analice, qué sucede. Entonces, ¿qué pasó acá para que la pobreza caiga en un 60% en 200 años? La revolución industrial. Había un autor que se llamaba Thomas Malthus. ¿Oyeron hablar de Thomas Malthus? Que lo que decía, él estaba un poco, nos ubicamos por el 1700, finales de 1700 o mediados. Él decía, estamos teniendo un problema, que la población crece a un ritmo muy acelerado, mientras la producción de alimentos crece a un ritmo muy lento. Si seguimos así, vamos a terminar en un escenario apocalíptico. Y era lo que sucedía. La población crecía muy rápido y la producción de alimentos crecía muy lento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo cambiar la situación? La revolución industrial es que permitió la producción en masa. Entonces se produjo alimentos en masa, masivamente. Y la producción de alimentos empezó a crecer a la velocidad que crecía la población y había mucho más alimento para las personas y por eso la pobreza cayó en un 60% más o menos. Entonces, lo que sucedió en estos 200 años fue que la revolución industrial logró que se pueda producir de manera masiva alimentos y el 60% de la gente dejó de ser pobre. ¿Qué otra conclusión, no? Dos conclusiones más quiero sacar de acá. 1800, no estamos hablando de tanto tiempo atrás. Para la historia de la humanidad es anteayer o hace 10 minutos. Es decir, que un poco lo que mencionaba Axel, la historia de la humanidad es la historia de la pobreza, nacimos en pobreza. Y se pudo reducir sustancialmente recién hace muy poquito.
Y si cayó de un 80 a más o menos un 20, quiere decir que hay un 60% de población, ese 60% progresó, ¿no? ¿Y qué pasó? Algunos progresaron más y otros progresaron menos. Y ahí entra el debate de la desigualdad. Porque a algunos les fue mejor que otros. Pero si nos vamos más para atrás, no se debatía tanto la desigualdad. Si todos estaban más o menos en la misma, todos eran pobres, por decirlo de alguna manera. No se debatía si había desigualdad o no. Ahora, se logra reducir la pobreza un 60% y como a algunos les fue mejor que a otros, empieza el debate de la desigualdad. Y lo peor de todo es que nos empieza a sacar del eje del debate. El objetivo es reducir la pobreza. Después podemos debatir la desigualdad, si está bien, está mal, ahora lo debatimos en un rato si quieren. Pero que no nos confunda del objetivo. El objetivo es reducir esto a cero. El objetivo de este siglo tiene que ser que la pobreza sea cero. Después, si quieren, discutimos la desigualdad y por qué algunos crecieron más y otros menos, si está bien o mal, qué sé yo. Pero no mezclemos los tantos, porque pobreza y desigualdad son dos cosas distintas. De hecho, no se hablaba de desigualdad hasta que la pobreza no cayó de manera fuerte. Entonces, se reduce sustancialmente la pobreza y se empieza a hablar de desigualdad. Ahora, ¿la desigualdad es buena o mala? ¿Es buena? ¿De qué? Del origen de la desigualdad. Si uno hace la riqueza honestamente o con ayuda del gobierno de turno, por ahí. Sí. Yo creo que la única igualdad, que por lo menos para mí es válida, es la que es de dignidad y la jurídica. De igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley y igualdad en dignidad. ¿Puedo tomarlo así allá? Yo creo que estaba lo mismo. Pero también está la desigualdad llamada social, que son diferencias de estilo de vida que a lo mejor hace. Porque siempre hablan los sociólogos, cohesión social, todas esas cosas, sí pueden tener algo de relevancia, pero la desigualdad estrictamente monetaria, da lo mismo, según yo. Ahora entramos en eso. Desigualdad. A ver, mi opinión es que no es mala, sino que es hasta necesaria, que es hasta el motor del progreso de la economía. De hecho, podemos tener mayor desigualdad y estar mejor. Voy a tratar de dar un ejemplo. Acá, primero, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. Lo voy a invitar a Sebastián a comer una pizza. Y voy a tratar de ser más o menos igualitario y le voy a dar 3 porciones y yo me voy a quedar con 5. Después le voy a invitar a comer una pizza a Francisco. Pero con Francisco voy a ser más injusto, más desigual. Le voy a dar una porción y yo me voy a comer 7. Yo pago. ¿Quién está mejor y quién está peor? Entre ellos dos. A él le invito 3 porciones de pizza. A él le doy solo una porción, haciendo la distribución desigual. La diferencia es que, ¿cómo era tu nombre, perdón? A Sebastián le voy a invitar a comer esta pizza y a Francisco esta. Entonces, ¿quién está mejor? ¿Quién come más? Entonces, no es la desigualdad, porque nos podemos llevar una porción menor de la torta, pero si la torta es grande, tenemos más riqueza. Entonces la gran pregunta es si la torta crece. Esa es lo que tenemos que preguntarnos. Porque puede haber más desigualdad, pero quiere decir que estamos y tener mejores condiciones de vida. O puede haber mayor igualdad y estar peor. En Cuba todos tienen autos. ¿Qué autos? Alemania Occidental y Alemania Oriental tenían la misma cantidad de autos, pero ¿cómo eran los autos de una mitad y los de la otra? Pero el punto clave acá, y es porque está esta creencia a veces de que la riqueza es estática, que esto también ya lo mencionó Axel, pero la riqueza puede crearse. Entonces, si la riqueza puede crearse, no es la redistribución del ingreso, es la creación de riqueza para combatir la pobreza. Y que haya mayor desigualdad no es sinónimo de que estemos peor. Todo depende de cuánto haya crecido la torta.
cualquiera de nosotros que nos comparemos con generaciones anteriores, seguro estamos mejor. Entonces la gran pregunta es si crece la torta de la riqueza mundial. ¿Alguien sabe quiénes son estas personas? Estas personas, sobre todo la del medio, elaboraron una plataforma que muestra cómo creció la riqueza de los países y la expectativa de vida que les quiero mostrar. Acá ven un montón de pelotitas que están todas mezcladas y al principio no se entiende, no sé si distinguen bien los colores, pero cada pelotita es un país. En amarillo tenemos América, la África está en azul. Acá estamos midiendo la expectativa de vida y acá la riqueza. Ah, sí. ¿Se ve mejor o no? Sí. Perfecto, sí, ahí se ve mejor. Acá tenemos la distribución, el ingreso per cápita y acá tenemos la expectativa de vida. Entonces, lo que hace esta plataforma, yo le voy a dar play y va a mostrar cómo evolucionó esto en los últimos 200 años o 215 años. Eso fue una guerra mundial. Entonces, no hay un país, ni uno solo por excepción, que esté peor que hace 200 años. Es decir, todos hoy son más ricos. Entonces, la torta crece, la riqueza puede crearse. Entonces, si la riqueza puede crearse, el objetivo tiene que ser generar riqueza y no redistribuirla. Y me gustaría mostrarlo una vez más y que presten especial atención a algo. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica Nagasaki y Hiroshima. En 1947, Japón cambia su constitución adoptando una más similar a la de Estados Unidos y se genera una especie de efecto contagio y el mundo empieza a comerciar, empieza de a poco a globalizarse, empieza a funcionar el mercado internacional más fuertemente y quiero que vean cómo la intensidad de estas pelotitas, la velocidad crece después de la Segunda Guerra Mundial. Lo poquito que iba creciendo al principio y cómo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza el comercio, ahí es cuando esto se dispara. Fíjense después de 1945 cómo cambia la dinámica. Entonces, de vuelta, la riqueza puede crearse, digamos. No es que si uno se enriquece porque le está sacando a otro, sino que la riqueza se puede crear y todos podemos ir más para arriba. No necesitamos de la redistribución para estar mejor. Ahora, ¿cuál es la otra conclusión que sacamos acá? Los países que quedaron atrasados, todos África en su mayoría. Y ahí empezó este concepto de tenemos que ayudar a los países pobres y esto no va a funcionar si no cambio de pantalla, ¿no? Estos fueron los creadores de esta plataforma. Entonces, como algunos países quedaron rezagados, empieza la idea de la ayuda internacional. Ayudemos a los países más pobres. Y por ayuda internacional me refiero a darle alimentos, o darle dinero, o ayudarlos de alguna manera. Y esto trae un riesgo y trae consecuencias.
¿Alguien sabe quién es esta persona que está acá? Frédéric Bastiat, que tiene un escrito que se llama Lo que se ve y lo que no se ve. De hecho, lo que sostenía Bastiat es: el mal economista se concentra en lo que se ve, el buen economista se concentra en lo que se ve y lo que no se ve. ¿A qué se refería con esto? Supónganse que yo por torpeza rompo este vidrio que está acá atrás, que podría ser un escenario muy real porque soy de romper un poco las cosas. Un economista podría decir: eso no es del todo malo, porque ahora el señor que va a arreglar el vidrio tiene trabajo. Ahí está viendo lo que se ve. El señor del vidrio va a tener trabajo. Ahora, ¿qué es lo que no se ve? Puede venir otro economista y decir: ojo, porque con ese dinero yo me iba a comprar un suéter, una campera, una chaqueta, como es que dicen acá. Y el que vendía la chaqueta ahora no está recibiendo ese ingreso, se fue simplemente al que arregla vidrios. ¿Qué es mejor para la economía, digamos? ¿Con qué criterio lo decidimos? Pero muchos se quedan analizando lo que se ve, y es importantísimo analizar lo que no se ve, y esto aplica mucho a la ayuda internacional. Porque hacen una pequeña ayuda que sirve como un paliativo momentáneo, muestran lo que se ve y no muestran la consecuencia que viene después, que por lo general es lo que no se ve. Hay un caso real en un pueblo de Ruanda, un pueblo que se llama Kigali, que había escasez de alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Vino un gobierno y dijo: vamos a darle alimentos. Y dieron alimentos más o menos para que el pueblo pueda abastecerse unos 4 meses. Ahora, ¿qué estaba pasando antes? Un pequeño grupo de emprendedores, productores, habían empezado a cultivar alimento que no alcanzaba para saciar la escasez, pero era un comienzo. Y cuando llegó esta comida gratis, estas personas quebraron, dejaron de producir alimentos, pasaron los 4 meses y no había ni siquiera una pequeña producción de alimentos. O sea, estábamos peor que antes. Y el gobierno de turno dijo: acá hay hambre, ayudemos, por ahí con la mejor de las intenciones, pero después su agenda política era otra. Entonces, ¿qué es lo que se ve? La foto del político con el señor del pueblo diciendo: miren mi ayuda, cómo los estoy ayudando. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que pasa 4 meses después. Y lo más grave es que se estaba generando un incentivo, pequeño incentivo empresarial, y por ahí hubiera sido mucho más eficiente incentivar a estas personas o ayudarlas a que tengan los recursos para que desarrollen ellos los alimentos en vez de tener que recibirlos. Está el famoso dicho: dale un pescado a una persona que come hoy, enseñale a pescar y va a comer toda su vida. Entonces, en el rol de la redistribución de riqueza, es hasta un poco insultante para el que recibe la ayuda, porque lo genera como incapaz de salir él mismo de la pobreza cuando claramente puede. O sea, todos somos inteligentes. La pregunta es: ¿inteligentes para qué? Y las personas mismas van a poder salir de esa situación si logramos que tengan un ambiente aceptable para poder emprender. Les recomiendo a todos que vean un documental que se llama Poverty Cure del Instituto Acton. Por ahí los primeros 2 documentales, o sea, es la esencia. Tiene un sesgo muy católico que yo no adhiero, pero tranquilamente se puede ver el documental y ver lo que propone, y analiza mucho esta cuestión. El problema es este, ¿no? Que por ahí con la mejor intención de ayudar terminamos generando un problema aún mayor, y es con buenas intenciones, pero el mundo es como muy complicado para dejarnos llevar por las emociones. Hay que buscar ayudar y tener resultados. Si es simplemente por ayudar o por una foto política, estamos haciendo por ahí más daño del que queremos solucionar. Esta es mi carrera de caballos para tratar de mostrar que la redistribución no es el mejor camino. La situación de las personas es como una carrera de caballos. Algunos van más adelante, otros más atrás. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Que los de atrás puedan salir, que los pobres puedan salir de la situación de la pobreza. Si nosotros redistribuimos, lo que hacemos es que los de adelante corran más lento, pero no estamos generando los incentivos para que los que están más atrás corran más rápido. Lo que nosotros necesitamos es generar los incentivos para que los que están abajo puedan salir de la situación. Y eso no lo logramos limitando
a los que van adelante. Lo que hay que buscar es una alternativa distinta para que los que estén más atrás puedan salir de la pobreza, independientemente después de si estos avanzan más o menos. Pero la redistribución solo le pone frenos al de arriba. Y si encima la redistribución no es del todo eficiente, como el ejemplo que vimos de Ruanda, en vez de ir para adelante van para atrás. ¿Quién es este? Muy bien. Porque la bandera de la lucha es la desigualdad. Ahora, ¿hay realmente mayor desigualdad? ¿Es cierto eso? Más allá de si es bueno o no. ¿Es cierto que somos más desiguales? ¿Es cierto que hay mayor desigualdad? ¿Alguien cree que no? ¿Acá creen que sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Si nosotros pensamos que antes había esclavitud, obviamente era mucho más desigual, aun cuando todos los estados eran iguales. Buen punto. Algo de eso hay. Depende cómo lo midamos. Si vamos a medir la diferencia de sueldos, van a encontrar estudios que dicen que la brecha se acortó y estudios que dicen que la brecha se agrandó. Si empezamos a medir las necesidades satisfechas por las personas, la desigualdad disminuyó, pero enormemente. ¿Cuál es la diferencia entre yo y Bill Gates? Él viaja en jet privado, yo viajaré en un avión en económica, pero los dos podemos viajar. Él jugará al tenis en su cancha privada con amigos, yo me alquilaré una cancha, pero los dos jugamos al tenis. Entonces, si empezamos a analizar las necesidades satisfechas, cada vez los que menos tienen y los que más tienen empiezan a satisfacer las mismas necesidades. Desde ese punto de vista, la desigualdad se hizo pelota. Y no quiere decir que somos más iguales. Cada uno sigue teniendo sus valoraciones subjetivas, etc. Entonces, incluso es mentira que la desigualdad desapareció. Hoy un pobre en Estados Unidos tiene más de 100 canales de cable, tiene auto, tiene celular, tiene heladera. Lo dijo Axel hace un rato, vive mejor que por ahí Reyes de hace varios años. Yo creo que la gente no toma conciencia de lo rápido que evoluciona la tecnología. El lujo de hoy se transforma después en la necesidad del mañana. Cuando comenzaban los autos, tener una rueda de repuesto era considerado un bien de lujo. Hoy la queman en las manifestaciones. Fíjense cómo evoluciona. No tengo acá, qué lástima, el gráfico de cómo está avanzando la tecnología, pero está creciendo como Chile del gráfico de Axel después de 1975. La tecnología está siendo así. Entonces, cuanto más avance la tecnología, es más fácil satisfacer estas necesidades. Bases de una economía sólida, para ir cerrando rápidamente. Yo creo que los que mejores proponen las bases son los de la escuela austríaca. Arriba está Mises, abajo está Hayek. Y podemos decir que tienen 5 pilares. El primero es la subjetividad del valor. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas valoran las cosas de manera distinta. Yo por ahí tengo mi celular y lo intercambio con él por su computadora, y es porque yo estoy valorando más la computadora y él más el celular, que hacemos el intercambio. Porque valoramos los bienes de manera distinta, que existe la transacción. Entonces el primer punto de los austríacos es: las personas valoran las cosas de manera distinta, entonces por eso nace las transacciones. Y es más, las mismas personas valoran los mismos bienes de manera distinta dependiendo del tiempo. Yo por ahí hoy quiero ir al cine, pero el día de mañana me divierte ir más al teatro, valoro más ir al teatro. Y pasado mañana valoro más ver un DVD en mi casa. O ir a navegar, no sé. Entonces, no solo las distintas personas valoran los bienes de manera distinta, sino que la misma persona con el tiempo puede empezar a valorar distinto un mismo bien. Entonces, dice, el primer punto que tenemos que tener en cuenta, dice esta escuela, es que esto existe, digamos. Cada uno valora de alguna manera distinta los bienes. El segundo punto es que se cumpla el derecho de propiedad, que la propiedad privada no sea violada. ¿Por qué se tiene que existir la propiedad privada?
Si yo quiero intercambiar mi celular con la computadora de él, lo puedo hacer siempre y cuando el celular sea mío. Yo no puedo intercambiar lo que no es mío. Para poder entrar a hacer una transacción, intercambiar un bien, necesito que sea mío. No voy a poder intercambiar nunca lo que no es mío. Entonces, este segundo punto viene atado al primero. Debido a que el valor es subjetivo y lo valoran de manera distinta las personas y van a empezar a hacer transacciones, lo van a poder hacer si hay propiedad privada, si no, no lo van a poder hacer. Y el hecho de que el valor sea subjetivo hace muy difícil que la planificación sea centralizada de un gobierno. Es como que acá seamos una pequeña ciudad, yo soy el gobierno y el objetivo de la economía es producir lo que las personas quieren. Yo no sé qué bienes demandan ustedes, no tengo ni idea. Entonces, es muy difícil hacer planificación centralizada de un gobierno cuando el valor es subjetivo. Por eso la planificación la va a tener que hacer el mercado. El tercer punto que hizo mucho hincapié Hayek es que la información está dispersa. Es decir, cada uno sabe por ahí mucho de algo en concreto. Pero hay expertices. Yo podré entender algo de economía, me preguntan cualquier cosa abogacía y tengo que salir corriendo, tirarme por alguna de estas ventanas. Y eso pasa con todas las personas. La cultura influye, qué sé yo, acá pueden llegar a entender de minería, de cobre con mayor expertise, en Argentina por ahí de soja o de carne, en Japón de tecnología y artes marciales, no sé, lo que sea. Pero las personas que viven ahí van teniendo sus valoraciones distintas. A eso se refiere con que la información es dispersa. Está muy atado al primer punto. Bueno, Axel ya explicó esto, así que creo que le dedicó sus minutos. Digamos, como el valor es subjetivo, los precios hablan. A mí, para saber qué se está demandando y qué no, voy a tener que mirar los precios. En Argentina, por ejemplo, se empezó a producir soja porque el precio de la soja empezó a subir. Y no es que alguien hizo un análisis de, creo que acá van a empezar a comprarnos soja. No, el precio empezó a subir y dijeron, ¿qué pasa que sube? No, a los chinos se les dio por comprar soja. Ah, los chinos quieren soja, bueno, hagamos soja. Básicamente fue eso lo que pasó. Y el quinto punto de esta escuela es que los que generan esta riqueza son los empresarios. Corea del Norte y Corea del Sur, misma cultura. Misma cultura y formas de gobernar distintas. Y busco Corea porque es la misma cultura, eso es importante, porque a veces la cultura puede cambiar. Fíjense cómo creció el PBI per cápita de Corea del Sur y cómo se estancó el de Corea del Norte. Personas que tienen la misma cultura. Y Corea del Norte está estancado hace 60 años. ¿Alguna vez vieron la foto de Corea tomada desde el espacio? Corea del Norte en las tinieblas, Corea del Sur en la luz. Para mí es eso, el liberalismo es la luz. No. Por la pobreza hay que hacer una aclaración extra. Como porcentaje de la población mundial en el contexto en que la población mundial se incrementó sideralmente desde 1800 hasta ahora. O sea, no es como empezamos en el año 500 a.C. que había que, no sé, 200.000 personas en el mundo, no tengo idea, y el 90% era pobre. Hoy ya somos 7.000 millones de personas y el 20% es pobre. O sea, según eso. Sí, se redujo la pobreza en ese contexto. Había disminuido la mortalidad infantil, la expectativa de vida había crecido, es decir, que a pesar de que la población seguía creciendo más rápido, los alimentos alcanzaron a la población, ese es el punto, sí. En realidad, como que uno dice que no sé, me han dicho como 1000 versiones y me gustaría que se me pueda poner una. Y lo otro, si así como se está yendo, donde la inversión de cierto lado debería rechazar, esto de impuestos más altos, seguimos viendo por esa vía. ¿De que se están yendo las inversiones? Voy al primer punto primero. Voy al primer punto y después me repetís el segundo. La verdad que no tengo idea qué es neoliberalismo, no encontré a alguien que me lo pueda explicar bien, digamos, es algo, una definición que todavía no la encontré.
Desde el punto de vista más económico, te podría decir que estaban primero los pensadores clásicos como Adam Smith, Ricardo, Hume, etcétera, que planteaban algo, que era esto, la famosa mano invisible, gobierno limitado, etcétera. Después vino la crisis del 30 y salió Keynes, perdón, después vamos a eso. Y dijo, ¿vieron que el mercado no funciona? ¿Vieron que el mercado no funciona? El gobierno tiene que intervenir. Y ahí están los keynesianos. Y después de Keynes vinieron los monetaristas, que vendrían a ser los liberales también, y empezaron a cuestionar a Keynes, porque en 1970 estuvo la crisis del petróleo y el keynesianismo empezó a bajar. Entonces después de este liberalismo vinieron los neokeynesianos a decir más o menos algo similar a lo que decía Keynes. Y para responderle a los neokeynesianos vinieron los neoliberales. La única diferencia que veo entre estos dos niveles es que estos usan una matemática mucho más avanzada que esta, pero la esencia para mí es la misma, llegan a la misma conclusión. ¿Querés crecer? Invertí. No vi que hayan dicho algo muy distinto. Y, sí. Bueno, de acuerdo a la teoría monetarista y todo lo demás, con estos cambios que están habiendo en Chile, ¿seguimos en esa dirección o parece más bien que nos estamos como medio desviando? La primera pauta te la da el déficit. La primera pauta de desvío te la da el déficit que mostré, el gráfico ese de caída. Eso ya te está mostrando que no estás mostrando austeridad. Entonces, si vos no podés cubrir ese gasto, es cuando empiezan estas medidas que se alejan de esto neoliberal o mercado, que va a ser la reforma tributaria, fue un ejemplo. Claro, Sí. en un análisis más global también cree... Si al mundo se está alejando de... No, o sea, digo, no solamente considerando la reforma tributaria, sino también otros factores dentro de la economía chilena. Y yo lo que creo es que si no arreglan este gasto van a intentar financiarse algo con el Banco Central y por ahí en algún futuro hacer alguna reforma tributaria más. Y creo que una reforma tributaria más porque el 70% de los ingresos de Chile vienen por impuestos. Entonces es lo que le mueve la aguja a Chile. Y de ese 70% de los impuestos, el IVA más o menos es la mitad. Con lo cual, si tienen que ajustar cajas, lo más probable es que traten de apuntar ahí. Pero bueno, hay que ver qué tan antipático cayó esto, porque en la encuesta de Bachelet cae. No sé si es por Penta o por la reforma tributaria, ya no sé, o por las dos. Pero si lee que la reforma tributaria le hizo caer la imagen, seguramente por ahí intenta ir un poco a la emisión. Y ahí bienvenido a la inflación a Chile. Y si no... Tiene que ver con que tú explicas de que, bueno, que la desigualdad debería ser positiva, en cierto caso en el sentido económico. Entonces, como, bueno, en el sentido económico. Mi duda era más del lado de la justicia laboral. O sea, imagino que la mayoría pueden sentir la postura más prusiana y acercarse al tema de la persona original y ver que incluso ahí lo intuitivo sería que lo justo sería lo igual y la libertad. ¿Qué? Al respecto, en cuanto a la desigualdad, que si bien puede ser útil, pero es justa, es mi opinión, pero es una cosa que he planteado siempre y me queda duda. Todo depende de cómo hayas hecho la riqueza. Pasa que competir es complicado en la economía. Entonces, como competir es complicado, imagínate que yo estoy compitiendo en el mercado con ellos 5. Producimos bienes similares. Y digo, en una noche de borrachera, digo, bueno, voy a eliminar el mercado y me voy a quedar yo con todo el mercado. Voy a invertir $10.000 en publicidad para eliminar a ella. Después se voy a invertir otros 10.000 en investigación y desarrollo para eliminar ellas dos. Y de golpe, 10.000, y supongamos que tengo que gastar 70.000. Ahora, ¿qué es más fácil? Digo, invierto esos $70.000 que no siquiera sé si voy a tener éxito, o con dinero al gobierno que me sale 40. Entonces ahí esa desigualdad es injusta, porque viene de los que llaman capitalismo de amigos o de estar en trance con el gobierno. Ahora, si viene por alguien que generó la riqueza justamente, desarrollando un producto, no veo por qué tiene que ser malo o injusto. Bill Gates nos solucionó la vida a todos con la computadora. Todos somos más eficientes porque tenemos computadoras. E incluso nos beneficia.
de la pobreza, 20% de pobreza en el mundo, que la definición de un criterio de pobreza es bastante acotada. Era agua, tener acceso a agua. Acceso a agua, alimento y bebida. Ya, o sea, es como bien, no dice mucho. No, es que la pobreza en Estados Unidos en 1950 había, y privados, ni siquiera el público, medían la pobreza, unos decían que era del 5% y otros que eran del 15%. 10% no, en una población grande no es pavada. Claro, pero es como que te diga, bueno, sí, compré comida, ahora si no puedo pagar el gas para cocinarme, ¿de qué me sirve la comida? Y empiezan a discutir esas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la línea? Y ahí se matan. Keynes. Sí, bueno, la pregunta era básicamente sobre el principio. Tú decías, una de las formas de financiar esto, este gasto, puede generar eventualmente inflación, que es imprimiendo dinero. Pero al mismo tiempo hay gente que cree, de hecho hay un profesor que se llama Felix Davis, que fue uno de los principales defensores de la reforma tributaria en Chile. Él decía, hay que aumentar el gasto, y ahora que se redujo la inversión, él dice, bueno, ahora el gasto tiene que ser más eficiente. O sea, como que no entiendo de qué me está hablando. Y hay mucha gente que sabe. Voy a mostrar un gráfico, juro que es sencillo. Es este de acá. Ya sé que es tarde, que están pensando en Happy Hour, pero va al punto de Keynes. Esa es la frontera de posibilidades de producción. Sí, no es Fundación para el Progreso. Esto es frontera de posibilidades de producción. No se me confunda. Es eso. ¿Qué muestra este gráfico? Toma el supuesto de que una economía puede producir dos bienes. Supónganse lanchas y barcos. Entonces, si yo me paro acá y empiezo a subir, es que se están produciendo más barcos. Si me muevo así, más lanchas. O sea, mide cantidades producidas de bienes. Estamos eligiendo dos: lanchas y barcos. Y este gráfico nos muestra 3 puntos aparte. Uno acá que se llama ineficiente, que quiere decir, por ejemplo, que estamos produciendo esta cantidad de lanchas y esta cantidad de barcos. Esto es lo que nos muestra este punto. No sé si se ve bien de atrás. Se lo llama punto ineficiente porque quiere decir que tendríamos recursos para producir más barcos y lanchas, pero no los estamos utilizando. Si yo me paro sobre la frontera, estoy produciendo, fíjense, más lanchas, estoy más a la derecha, y más barcos, estoy más arriba. Cualquier punto sobre la frontera quiere decir que estoy utilizando todos mis recursos para producir. Es decir, yo no puedo producir ya más bienes, ya estoy utilizando todos mis recursos. Por esto es una frontera, me marca un límite. Y por esto es un punto inalcanzable, está más allá de la frontera. Yo no puedo producir acá. O sea, mi frontera es el límite. Entonces, ¿cuál es el punto de Keynes? El punto de Keynes es, criticando a los liberales, a Adam Smith, toda la teoría liberal me dice que estoy ubicado sobre la frontera. Y eso no es cierto porque hay desempleo. Entonces, si hay desempleo, yo no estoy usando todos mis recursos. Entonces yo me encuentro en un punto ineficiente. Yo me encuentro acá. Entonces yo tengo que utilizar el gasto público para tratar de ir acá. Ahora, yo marqué este punto por marcar. Si imagínense que hay otro redondel acá, sobre la frontera también. ¿Cuál es la diferencia entre el redondel que está acá y el que imaginariamente está acá? ¿Cuál es más eficiente? ¿Dónde tengo que producir? O sea, en verdad estoy preguntando, ¿la gente demanda más lanchas que barcos o más barcos que lanchas? Si demanda más barcos que lanchas, yo voy a tener que producir por acá. Si demanda más lanchas que barcos, yo en verdad tendría que producir por acá. O sea, no alcanza solo con producir sobre la frontera. Hay que producir en el punto de la frontera que satisfaga las necesidades de las personas. Y como eso es subjetivo, es difícil de saberlo. Entonces, no tenemos ni idea dónde hay que estar. Ahora, supónganse que por alguna razón este es el punto que están demandando las personas, el que está dibujado acá. El punto de Keynes es, bueno, no estamos acá, estamos acá. Entonces tenemos que tratar de llegar a la frontera de posibilidades de producción. Gasto público. Y genera trabajo. El tema es que va a ir seguramente a cualquier punto de la frontera de posibilidades de producción, menos al que hay que ir.
porque no sabe a cuál hay que ir. Entonces dice, bueno, incentivamos el trabajo y se empiezan a producir más barcos de lo que se están demandando. Entonces hay empresas que no van a poder vender barcos, van a quebrar. Vamos a volver. ¿Y Keynes qué va a decir? Bueno, no importa, volvamos a imprimir más dinero, a cobrar más impuestos y empujar de vuelta el gasto público. Y va a ir de vuelta a una frontera de posibilidad de producción, pero no a la que está demandando la gente porque no tiene ni la menor idea cuál es ese punto. Y así. Ahora, vos preguntabas por qué eso es eficiente, porque el punto de Keynes no es que... Él tenía claro que no llegaba a este punto. Él lo decía, estamos en crisis. Él, acuérdense que escribió en 1930, cuando estaba la crisis. Entonces, el punto es, no me importa si llegó a ese punto o no. Saquemos a la gente de esta situación. Generémosle trabajo. Por eso lo exageraron y lo le dieron, es como diciendo, pero eso es como que yo te agarre a vos y diga, vos hace un pozo, vos tapalo. Genero trabajo. ¿Qué agrega eso a la economía? Uno hace un pozo y el otro lo tapa. Nada. Entonces, esto es como que si me duele una muela, me tomo un calmante. Y va a frenar por un rato, pero yo tengo que arreglar la muela. Entonces, la solución de Keynes, lo único que genera es que de a poco empecemos a gastar más, porque nunca vamos a llegar a este punto. Y por eso terminan los países con inflaciones altas. Inflación no había antes de Keynes. El gran problema grave que hizo Keynes fue decir que la emisión estaba bien, pero a los reyes, cuando había oro, hasta emitían. Limaban las monedas y se quedaban con un pedacito de moneda. Eso era emisión, la forma de emisión del momento. O sea, emisión hubo siempre. El problema de Keynes es que dijo, emitir está bien. Fue como un psicólogo de los políticos. Entonces los políticos lo que antes hacían preocupados, ahora lo hacían sonriente porque Keynes dijo que está bien. Y como dijo que está bien, lo empezaron a hacer. Y ahí la inflación se disparó cada vez más. No sé si a eso apunta, digamos. Sí. A mí me queda una duda, o sea, siempre me queda una inquietud o cierta duda respecto al tema de la justicia o injusticia de la desigualdad, pero más que nada a una parte del análisis que quizás simplifica mucho. Me refiero a que nosotros cada vez que hablamos de desigualdad, hablamos del ejemplo de la carrera, de que estamos compitiendo y de que la solución no es precisamente quitarle ventaja a los que están más adelante, sino que darle ventaja a los que están más atrás, que en este caso serían los pobres y entre otras partes. Pero me da la impresión que el descontento social o cuando se dice, mira, la desigualdad es muy injusta, es porque en nuestro análisis nosotros suponemos que todos parten del punto de partida, quizás todos hacia adelante. Pero como lo lee el resto del mundo, es que quizás no todos salen del mismo punto de partida. Entonces eso hace que esta desigualdad se entienda de manera injusta. Yo no lo tengo 100% claro. ¿Qué tan justo o injusto desde esa perspectiva puede ser la desigualdad? Es que de vuelta estamos mezclando desigualdad y pobreza. Digamos, el objetivo tiene que ser terminar con la pobreza. Después, si unos corren más rápido que otros, no importa. El punto es que todos puedan tener agua, alimentos, vestimenta y de ahí para arriba. ¿Me repetís exactamente la pregunta? Me mareé un poco. El tema es que no todos parten del mismo punto de partida. Pero eso no va a pasar nunca, porque eso es lo que vos decís. Si todos partieran del mismo punto, sería la famosa igualdad de oportunidades, que es imposible. Es imposible la igualdad de oportunidades porque tenemos distintas capacidades, algunos por ahí son menos capaces, pero somos voluntariosos y llegan más lejos que gente que es más inteligente. Digamos, todos somos distintos. Algunos son de Boca y son más felices, otros son de River y no tanto. A otros nos gusta el deporte, a otros nos gusta caminar, lo que sea. Entonces, esa igualdad no va a existir nunca. Entonces, no es la desigualdad pensarla solucionando con igualar. No es igualdad de oportunidades, es cantidad de oportunidades. Que haya muchas oportunidades para que puedan salir. O sea, porque la igualdad no la vas a llegar nunca. Vos tenés que generar cantidad y eso es lo que el mercado puede hacer, generar cantidad de oportunidades. Entonces, que cada uno pueda salir por alguna vía distinta. Eso es lo que el mercado puede dar, cantidad de oportunidades.